¿Habrá alguien aquí que cree en Él? ¿Habrá alguien aquí que cree en Él? Entonces, sepa y entienda que Dios está en la plena disposición para darle la garantía a cada uno, porque todo el que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador y que Él es recompensador. Por lo cual, de la misma manera que nosotros ingresamos a esta vida por la fe, en ese proceso Dios se da la tarea de honrar la fe del que cree en Él. ¿Cuál es el mensaje en esta noche? Y mire lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 8. ¿Lo tienen? Digan amén si lo tienen. Y dice la palabra: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Mi criado qué? Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de ¿qué? Verso 13, préstele atención. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te será hecho. Aquí vemos que Dios honró la fe del centurión. ¿Dios qué? Entonces, en base a esto, nosotros necesitamos tener la plena certeza que así como el centurión se acercó a Jesús con la plena convicción de que Jesús podía y quería, y Jesús le honró. Yo le hago una pregunta: ¿será que tenemos la fe como la del centurión? Que en base a esa fe Jesús le termina diciendo: como has creído, te será hecho. ¿Te será qué? ¿Cuántos quieren que como digan les sea hecho? Pero no porque usted lo diga, es porque en base a lo que usted cree, Dios dice: será hecho. Entonces Dios tiene el poder de honrar la fe del que cree en Él. Vuelvo y repito, de pronto se lo voy a decir en muchas ocasiones: Dios no honra la fe porque Él no necesita fe, pero Dios sí honra la fe del que cree en Él. ¿Habrá alguien aquí que está creyendo en Él? Pregúntale el que está a su lado: ¿qué estás creyendo? Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Y el que se acerca a Él es necesario que crea, y que Él es galardonador y recompensador de los que le buscan. ¿Qué? Diga diligentemente. Diga diligentemente. No solamente Jesús honró la fe del centurión, Jesús honró la fe de la mujer de flujo de sangre. Esta mujer se le acercó y creyendo
Y Jesús, escúcheme bien, entre toda esa multitud de gente, voltea a Jesús y dice: alguien me tocó con fe. Cuando Jesús voltea y dice: ¿quién fue el que me tocó? Yo quiero honrarle esa fe. No. Yo quiero honrar en esa noche. Jesús quiere honrar la fe. ¿Por qué? Porque eso crea una atmósfera, una certeza, el momento del milagro, el momento de la bendición. Entonces dígale que está a su lado: ¿qué estás creyendo? Cuando el milagro se da, es fruto de que Dios honró y dijo: te sea hecho. Al centurión dijo: como dijiste. A la mujer de flujo de sangre le dijo: tu fe te ha salvado, voy a honrar tu fe. Jesús también honró la fe de 4 que obraron a favor de uno que no podía. Entonces, ¿alguien está creyendo aquí por alguien? Y tal vez la persona en ese momento está desprovista, esperando un milagro, y Dios ve a alguien creyendo: Señor, acuérdate de fulano. Señor, acuérdate de mi esposo. Acuérdate de mi hijo. Acuérdate de mi matrimonio. Y dice: voy a honrar tu fe. Te sea hecho. Ya con eso se pueden ir para la casa. Solamente es cuestión de creer. Porque para el que cree, escúcheme, aunque una persona crea, ¿quién fue el que dijo: para el que cree todo es posible? Si usted lo dice, no va a pasar nada. Pero lo dijo Dios: para el que cree todo es posible. Entonces está dando a entender que Él ve la credibilidad de alguien y dice: yo honro eso. Digan amén. Entonces dile que está a su lado: si estás creyendo plenamente, Dios va a honrar tu fe. Porque muchas veces decimos que creemos, y después de decir que creemos, vemos a Dios estático. Dios no es estático. Cuando Dios ve a alguien creyendo, Dios se apresura a honrar la fe de esa persona que cree en Él. Entonces, ¿cuán significativa es la fe de una persona para Dios? ¿Cuán significativa? ¿Sí me están entendiendo? Es como un niño que usted va a salir de la casa y le dice: papá, me trae un bombón. Y tú le dices que sí, y está esperando el momento, y busca no dormirse porque alguien le prometió que le va a llevar el bombón, honrándole la fe a ese niño. Y cuando tú ya vas llegando a la casa y dices: ay, verdad, prometí llevar un bombón, tengo que honrar la fe del niño. Amado, y si nosotros siendo malos hacemos cosas buenas, ¿cuánto más Dios, que es Padre bueno, va a dar cosas buenas a aquellos que le aman y le temen? Entonces dile que está a tu lado: ¿cómo está tu fe? ¿Alguien está creyendo por un milagro? Escúcheme bien. Alguien puede tener la expectativa, creyendo un milagro, creyendo una bendición, pero ese milagro no sale de la nada. Necesita una base, necesita algo para que se active. Y todo milagro que nosotros necesitemos, cualquiera que sea, puede ser un milagro pequeño, puede ser un milagro inmenso, puede ser un milagro que aparentemente pareciese imposible de que pase. Y ese milagro
va a suceder proporcionalmente a lo que tú creas. Diga proporcionalmente. Ok. ¿Cuánto vale una libra de arroz? Una libra. Ok. Ok. Si usted va a comprar una libra de arroz, usted tiene que llevar lo proporcional a la libra de arroz. Usted no puede ir, tengo 1,000, abra la bolsa, deme 1,000. Entonces, dime cuál es el milagro que necesitas y cuál es la proporción de tu fe para creer en ese milagro. Un milagro pequeño necesita una fe moderada. Un milagro grande necesita una fe moderada. Entonces, en esta noche, alguien puede estar creyendo por algo inverosímil, casi imposible, pero tiene una fe. Y escúcheme bien, Jesús viene y dice: la fe que tienes no es proporcional a lo que me estás pidiendo. Pero le voy a decir algo: aunque tú tengas una fe que no es proporcional, Dios de todas maneras se va a manifestar, tal vez no para dar el milagro, pero se va a mover proporcional a la fe que tienes. Ejemplo, Dere me puede decir a mí: papá, para esa Navidad quiero una moto. En ese momento yo considero que él no está en la capacidad de manejar una moto. Entonces a mí me toca explicarle: hijo, 1, es cara. 2, no tiene la edad. Entonces no le estoy diciendo no sin una explicación. Así nosotros muchas veces queremos algo y Dios no viene con un no rotundo, no. Él viene y nos dice: estás creyendo, pero tu proporción de fe no me da para darte eso. No porque Dios no pueda, pero Dios no te va a dejar vacío sin explicarte por qué. No. Digan amén. ¿En qué debe ser proporcional tu fe? Que tú sepas o que tú estés seguro quién es Dios para ti. Porque hay gente que dice: yo le pido a Dios, pero tal vez Dios no es toda la fuerza que debería de ser para esa persona, porque cree que es Dios y Él concede milagros y Él da bendiciones, pero Dios no es ese héroe para esa persona. Porque alguien le dijo: pídale a Dios. ¿Y dónde quedó la fe? Sí, Saúl, no se esconda, llegue, ya llegó, ya entró por esa puerta. Segundo, creer que Dios es capaz. ¿Que Dios es qué? Diga que Dios es capaz. Tercero, ¿qué es lo que Dios representa para ti? Si cogemos la fe de cada uno y lo medimos con estos 3 puntos: ¿Dios es la prioridad para ti? ¿Crees que Dios es capaz? ¿Dios es todo para ti, para cada necesidad? Ahí hay mucho terreno ganado. Digan amén. Digan amén. Entonces dile: ¿cuál es la proporción de tu fe en Dios?
Entonces dígame, si esto no nos alienta, si esto no nos motiva a crecer en fe. Si supiéramos que Dios, si miramos de acá para atrás, cuánto milagro Dios nos ha dado. Y si vemos que Dios nos concedió un milagro en su debido momento, esto no nos motiva a seguir creciendo en fe, porque a mayor fe, mayor bendición. Entonces, ¿por qué queremos más con la misma fe de ayer? Señor, ¿qué están pensando? En este orden de ideas, vamos a ver en esta noche 3 etapas o niveles de la fe. Diga, 3 etapas, 3 niveles. Y muchos pueden llegar a pensar, o sea que yo para un milagro tengo que pasar por esas 3 etapas. No, no necesariamente. Diga, no necesariamente. Muchos se van a dar cuenta hoy de los resultados que trae la etapa donde tú estás. Entonces, si alguien está en la etapa 1, quiere beneficio de la etapa 3. Entonces no es proporcional a lo que se requiere de la etapa 3. Vuelvo y digo, si usted tiene 10,000 pesos, ¿qué compra con 10,000 pesos? Entonces visualice uno de los mejores restaurantes de Girardota. ¿Cuánto vale un almuerzo en ese restaurante? Rodea, no, de los mejores. ¿Cuánto? Póngale 50,000 pesos. Listo. Por mucho que usted quiera comer en ese restaurante, tiene que mirar que si tenga los 50,000 para pagar. Tiene que ser proporcional. Pastor, tengo 5,000. Váyase para Guayaco en Medellín. Allá lo consigue de 6,000. Almuerzos de 6,000. Allá los consigue. Sí. Lo llaman un corrientazo. Lo consigue. Entonces Dios nos está diciendo en esta noche: tengo el mejor restaurante de calidad para ti. Ahora yo quiero que todos vengan y coman, vengan y se alimenten. Pero Él está diciendo, pero asegúrense que son proporcionales para entrar a ese restaurante. Entonces cualquier fe no funciona. Hagámonos la pregunta: ¿qué fe desarrolló la mujer de flujo de sangre que fue proporcional para devolverse para la casa sana? Hablemos de Naamán. Y eso no lo tenía, pero Dios es fiel. Naamán tenía más fe la criada que Naamán. Porque Naamán pensaba, ¿por qué no lo hace a mi manera? Que salga el profeta, me bendiga y declare sano y me vuelvo a mi casa. Y viene la criada y le dice: mi señor, nos pegamos ese viaje para usted devolverse enfermo. Haga lo que le dijeron. Sea proporcional a lo que usted necesita. Usted es el que necesita un milagro. Usted es el que está enfermo. Usted que necesita el toque divino. Sea proporcional. Dile que está a su lado: sé proporcional.
¿Cuál es el mensaje de hoy? Entonces vamos a ver 3 etapas, 3 niveles de fe. Y muchos se van a dar cuenta por qué reciben poco. No porque Dios es escaso. Dice, yo no soy escaso. Diga que está a su lado, Dios no es escaso. Entonces, ¿por qué recibimos poco? Porque no somos proporcionales a lo que estamos pidiendo. Ahora, yo sé que ese mensaje nos va a ayudar a todos. ¿Alguien aquí necesita un milagro? ¿Algo que necesitamos urgentemente que cambie? Eso que nos roba la paz, eso que nos trasnocha, eso podemos tener suplida muchas áreas, pero hay algo que aunque hay para comer, hay para pagar las deudas, pero hay algo que me mortifica. Hay algo que no nos deja conciliar el sueño. Hay algo que constantemente nos golpea y nos quiere hacer caminar cabizbajos, en vergüenza. Y ahí es donde Dios nos va a ayudar en esta noche. Bueno, me quedo con 3, los otros ya le acabó. Puede ser el servicio más corto hoy. Y cuando nosotros, después de hoy, vamos a pedir por ese milagro, vuelvo y le repito, no es que tenga que pasar por esas 3 etapas, no. Dios se va a mover como Él se sabe mover. Digan amén. Pero Dios no va a pasar por una de los 3. Y muchos se van a encontrar que están en la etapa 1 y Dios le está diciendo, ya deberías de estar en la etapa 3. Muchos se están moviendo en la etapa 2 y Dios dice, mira que has avanzado, sigue, fortalécete para que subas al nivel 3, porque ya no estás en el 1, estás en el 2, en medio del 1 y el 3. Y al que está en el 3, Dios te puede decir, tranquilo que estoy honrando tu fe. ¿Está honrando qué? Ok. Etapa 1. ¿Etapa qué? La etapa 1 de la fe es poca fe. ¿Es poca qué? ¿Poca qué? Cuando una persona tiene poca fe, piensa y habla, escúcheme, présteme atención que esto nos va a bendecir. Cuando una persona tiene poca fe, piensa y habla y dice, yo sé que Dios puede, pero no estoy seguro que lo quiera hacer conmigo. Yo sé que Dios puede, pero en ese momento no sé si lo quiere hacer conmigo. Oiga, ¿ustedes están en el 1 o qué? La poca fe, el que tiene poca fe, se enfoca en el obstáculo, en la barrera que no deja ver el milagro. Hay gente que saben que Dios puede, pero ven la barrera. Estoy creyendo. Yo sé que Dios puede cambiar a mi marido, pero él como es, no creo. Se enfoca en el obstáculo, se enfoca en la barrera, se enfoca en lo que ve, se enfoca en lo que oye. El que
tiene poca fe, buscará las razones para justificar por qué no sucede. Y empieza a sacar conclusiones que no son las de Dios, sino las suyas. Es que tal vez no estoy tan santo. Es que tal vez no estoy orando como debería de orar. Es que como pequé, tal vez estoy en un proceso de sanación y restauración. Y nadie quiere decir amén. La poca fe no solo se ve en aquellos que están comenzando en la vida cristiana, porque uno comienza con poca fe, se va adentrando en las verdades bíblicas, va empezando a conocer la grandeza de Dios. No, hay gente con 15, 20 años con poca fe. Y reciben milagros, pero milagros pequeños, porque se quedaron con una fe enana. Digan amén. Y vuelvo y le digo, todos comenzamos con poca fe. Nadie empieza con una fe de una etapa 3. ¿Por qué? Porque usted a un niño no le puede dar sancocho. Usted a un bebé de 4 meses no le puede dar sancocho, lo mata. Hay que esperar que crezca. Pero te dice también la palabra, usted debiendo de ser maestros, porque todavía están con leche. Porque no pueden recibir vianda, porque no han crecido. Codel, que está a su lado, ¿estás creciendo? Ahora, escúcheme bien. Hay un escenario cuando Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Préstele atención, pasemos ¿dónde? Y dice que cuando ellos estaban en el recorrido, se le levantaron una tormenta. ¿Se levantó qué? Y es interesante que Jesús estaba en la popa, dormido. Podría ser legal, nosotros no podemos criticarlo a ellos. ¿Qué haríamos nosotros? Y fuera de eso, que no sabemos nadar. ¿Cómo se afectó la fe de ellos? Hasta de Pedro. Y dice que ellos en sus propias fuerzas empezaron a querer liberar la barca del agua. Y escuchando, nos vamos a ahogar, nos vamos a ahogar, nos vamos a ahogar. Pero escúcheme, ¿en qué etapa de la fe estaban? Que el mismo Jesús les dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Pero después ve usted a Pedro caminando sobre las aguas, ya estaba en otra etapa. ¿Por qué quedarnos en la misma etapa? ¿Usted no ve que los niños en la medida que crecen hay que cambiarle la tapa de pañal? ¿Usted se imagina cuál es la última etapa? Ya cuando el niño está a punto de dejar el pañal. Etapa 5. ¿Empieza? 0. Listo. ¿Usted se imagina un recién nacido con una etapa 5? ¿Y usted se imagina a alguien de 4 años con la etapa 0?
Amados, vuelvo a esto, que no se les olvide. Seamos proporcionales. O sea, si lo natural nos dice, yo no le puedo colocar un pañal a un niño de 2 años, 3 años, una etapa 0, pero no le puedo colocar un pañal a un recién nacido, etapa 5. Cada cosa en su lugar. Entonces ellos estaban en medio de ese proceso donde Jesús les dice, pasemos al otro lado. Vienen las tormentas, se levantan las aguas. Jesús estaba dormido. Ellos lo intentaron en sus propias fuerzas. Jesús se despierta y les dice, no se preocupen. Escúcheme. Jesús les salvó la vida. Porque aunque tenían etapa 1, Dios honró la fe. Pequeñita, pero no murieron. Amados, ¿cuál es el mensaje? Ellos no tenían la capacidad para creer y decir, y Pedro parase comenzando el proceso de la vida cristiana. No, muchachos, el maestro enseguida se va a levantar y va a soplar. Pasamos al otro lado porque pasamos. No. En esta noche Dios está diciendo, yo voy a honrar la fe que tú tienes para conmigo. Yo la voy a honrar, pero no vas a recibir, si estás en la etapa 1, lo que yo quiero darte solamente en la etapa 3. Jesús no permitió que murieran. Les honró la poquita fe. Pero la pregunta es, ¿para qué quedarnos con poquita fe? Si lo que estamos necesitando necesita un nivel más. Sacuda que está su oreja, dígale, lo que tú estás pidiendo está en un nivel más. Volvemos a los 10,000 pesos. Tengo 10,000, ¿a dónde me meto? Un chuzo de los que venden ahí en el Banco de Bogotá. Pero la pregunta es, si tú con el hambre que tienes visualizas un señor almuerzo que calme el hambre, y sabe, a veces nos conformamos. Y cuando nos conformamos, Dios dice que es triste que te estás acomodando a vivir en un nivel donde no vas a ver más allá de lo poco. Digan amén. ¿Qué le dijo Jesús? Hombres de poca. En Mateo 6, el que leímos anteriormente en Mateo 8, 23 al 26. Ahora en Mateo 6, 25 al 30. Y habla acerca del sermón del monte. ¿Del qué? Y Jesús le está enseñando que no teman por qué comer, por qué vestir. Dígale, Él está diciendo, no teman por eso. Porque si ustedes van a vivir temiendo a toda hora, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Cuál es el techo? Entonces Jesús viene y le dice en el verso 30, Dios hará mucho más. Yo voy a hacer mucho más de lo que ustedes esperan. Pero ¿sabe por qué no lo hago? Porque tienen poca fe, porque no han entendido que de eso me encargo. Crean en mí, que yo doy techo, comida, vestido, y váyanse a descansar, porque yo voy a honrar la fe. Pero ¿por qué no recibían eso? Por la poca. Hágale al que está a su lado así.
¿Sí ves por qué te llega lo que te llega? Alguien se preparó, estudió, está en una oficina. Otro no trabajó, no estudió. Y el trabajo, ningún trabajo es deshonroso. Está en servicio de aseo. Y sueña, qué bueno ese salario. Pero la preparación no es proporcional a lo que quiere. En cambio, el que se preparó difícilmente se ve ahí. ¿Dónde está el que no se preparó? Aquel quiere y no puede. Aunque puede, no se va a bajar allá. Ay. Diga que está a su lado. Hay quienes quieren y no pueden. Y hay quienes pueden y no quieren. Descífreme eso. Hay quienes quieren, Señor, deme milagro. Tú quieres, pero no puedes. En cambio, alguien que ha visto la maravilla de Dios, que ha degustado la gloria, que ha degustado milagros, que ha visto cómo Dios se mueve, y cuando viene la circunstancia, yo no me voy a bajar a ese nivel. Es que yo no llegué de gratis aquí. Entonces, ok, ya dejé aplaudir, ya. Tan emocionalistas que se pusieron ya. Ahora dime, esto ya no es de aplaudir. Dime qué necesitas de parte de Dios y mira a ver si eres proporcional para que Él lo haga. Se acabaron los aplausos. Dime qué necesitas. Dime que en ese momento no está al alcance que tú lo hagas, que se necesita la intervención divina del cielo. Y le voy a decir, aunque estamos en la tierra y dice la palabra, venid, comprad sin dinero, pero hay algo para alguien entrar a esa bodega que no necesita dinero, que no necesita plata. ¿Sabe que la única manera que llega? Con fe. Pero una fe proporcional. ¿Usted se imagina un nivel 3? Pastor, ¿cuál es? Espere a ver. Fe 3, nivel 3. Que Dios te diga, coge un carro de eso, echa lo que quieras. ¿Y cómo pago? Tranquila que cuando llegues a la cajera, yo soluciono eso. Solamente cree, yo hago. Solamente cree, yo honro. ¿Cuál es el tema de hoy? Entonces, sé que muchos están que se arrancan el pelo diciendo, hombre, si yo esto lo hubiera entendido, yo me esforzaría todos los días de crecer en fe. Porque a mayor fe, mayor gloria. Entonces vuelvo y pregunto, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitamos? Que en cuanto a lo natural es difícil. En cuanto a lo natural es mucho tiempo. En cuanto a la fe en cuanto a lo natural, imposible. Pero para el que cree, todo es posible. ¿Todo es qué? ¿Todo es qué? Segunda etapa. ¿Cuál es la primera? Segunda etapa, gran fe. ¿Cómo? Un solo paso me saca de poca fe y me lleva a gran fe.
un paso. Dígale que está a su lado, un paso. ¿Alguien aquí motiva cuando el niño está empezando a caminar y está gateando? Y usted dice, y lo deja solo para que él sepa un paso más, para que coja equilibrio. Y hoy está Jesús diciéndole a muchos que hoy se están dando cuenta: ¿para qué sigo viviendo en la etapa 1? Entonces no quiero la etapa 2, quiero la etapa 2. Y Jesús, dale mi niño, dale, tú eres capaz, tú eres capaz. Porque cuando el niño descubre que no se tiene que pegar de nada, sino que tiene equilibrio, eso le da seguridad. Y Dios dice: suban los que están en la etapa 1, suban a la 2. Para que vean más, para que reciban más. Digan amén. Mire la gran diferencia. Diga que ya, no te emociones tanto, presta atención. Diga, presta atención. Diga, presta atención. Claro, cuando ya se empezaron a emocionar, cualquier cosa, y ya no prestan atención. Y como ya se emocionaron, présteme atención, escúcheme bien. Mientras en la etapa 1, el individuo dice: yo sé que Dios puede, pero no estoy seguro si lo quiere hacer conmigo. Ese mismo problema, ese mismo reto, ese mismo desafío, ese mismo conflicto, el de la etapa 2. ¿Cuántos quieren saber qué es lo que dice el que está en la etapa 2? ¿Qué dice el de la etapa 1? ¿Qué dice? Yo sé que Dios puede, pero no sé si quiere hacerlo conmigo. Esa misma persona con el mismo problema en la etapa 2 dice: yo sé que Dios puede y sé que lo hará por mí. Amados, ¿cuántas cosas estamos enfrentando y seguimos en el nivel 1? Es que tal vez Dios no me quiere como quiere a Julán. No, si tú das un paso más y subes al nivel, yo sé que Dios, como lo hizo con él, lo hará conmigo. Digan amén. Yo sé que estaban ahí reprimidos. Es que sí. ¿Qué dice el del nivel 2? Yo sé que Dios puede hacerlo y Él lo hará. Porque esa palabra, Dios hará, no hay diablo, no hay demonio, no hay brujo, no hay hechicero, no hay problema que pueda detener cuando Dios dijo: yo haré. Digan amén. Porque esa fe se arraiga en la palabra. El del nivel 1 se arraiga en las circunstancias. No, es difícil. En el nivel 2, mira la palabra, escucha la palabra, declara la palabra y dice: Dios lo hará. ¿Dios qué? Diga: Dios lo hará. La gran fe se enfoca en el Padre y no en el objetivo. Porque ve el que puede y ve el que lo hará. La gran fe confía en la naturaleza de Dios, y Dios es sobrenatural. La gran fe pide sin dudas ni frustraciones. El centurión pidió sin dudas. Él dijo: no soy digno que entre en mi casa, pero solamente envía la palabra y mi criado sanará. La palabra. ¿La qué? La gran fe no pierde el equilibrio con preguntas y dudas.
el que está en el nivel 1 tiene que tener los 2 pies. En cambio, el que está en el nivel 2 y el diablo dice, ay, me hirió el pie, y no pierde el equilibrio, sigo avanzando. Porque yo sé quién me da la fuerza, porque yo sé quién me da la capacidad. Derribados pero no destruidos. ¿Cuántos aquí se sienten derribados? Y Dios dice, te sientes derribado, pero si estás en la etapa 1, eso te va a matar. Señor, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué a mí? Si mira, Señor, eso no es justo. Etapa 1, etapa 2, no importa. No importa, derribado pero no destruido, porque yo voy por lo mejor de Dios. Digan amén. La gran fe no se enfoca en un mal del pasado, sino en el perdón del presente Dios. Hay gente que no avanza porque algo del pasado no deja. Y como hacíamos en la iglesia tradicional, pequé y nos lacerábamos. Y no había liberación. La gran fe no se pega de un fracaso del pasado, sino que aquel que me llamó me perdona 1, 2 y las veces que sea necesaria, siempre y cuando haya humildad. Siempre y cuando haya ¿qué? La gran fe hace que la vida cristiana se ponga bien emocionante. Esto no tiene nada emocionante. Nada. Yo te hago una pregunta, ¿con qué ojo estás viendo el problema? ¿Con la etapa 1? De ahí no te levanta nadie. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso 3. Debemos siempre dar gracia a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto nuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda con los. Usted dígale, crece. Diga, crece. Cuando estos muchachos empiezan a crecer, cuando vienen en una etapa de desarrollo acelerado, que usted compra ropa y dice, a este ritmo que va, no crezca mucho porque hay que comprar ropa muy seguido. Entonces no crezca mucho. Y Dios dice hoy, no tenga problema, crezcan, porque mis bodegas están listas para dar lo que se necesita cuando se necesite. Etapa 3. ¿Cuántos quieren saber cuál es la etapa 3? ¿Con qué irá a salir el pastor? Si ya es etapa 1, poca fe. Etapa 2, gran fe. Y entonces etapa 3, ¿qué? Etapa 3, fe perfecta. ¿Fe qué? Porque esa fe es aquella persona que aunque está con los pies en la tierra, tiene el corazón en el cielo. Y no quiere decir perfecto, de que no se cometen errores. Estoy hablando de la fe, no la perfección del individuo, sino fe perfecta. Diga, fe perfecta. Entonces, ¿qué dice el que está en la etapa 1? Yo sé que Dios puede, pero no estoy seguro que lo haga conmigo. Ese mismo problema en etapa 2, yo sé que Dios puede y lo hará por mí.
¿Cuántos quieren saber qué dice la etapa 3? ¿Cuántos? Yo sé que Dios puede y ya está hecho. Diga, ya está hecho. Porque para el que cree, todo es posible. Ya está hecho. Entonces, amados, ¿en qué etapa estás? Porque para el que está en etapa 3, Señor, necesito esto. Y gracias, porque ya está hecho. No. Yo no sé por dónde están evaluando ustedes eso ya. Diga, ya está hecho. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esperar. Daniel, desde el día que dispusiste tu corazón, Daniel en lo natural no lo veía. Daniel en lo natural estaba en un conflicto y Dios mandó un ángel y dijo, desde el día que dispusiste tu corazón, ya está hecho. Daniel, tranquilo, ya está hecho. Pregunta, ¿Daniel era de fe? El que está en la etapa 3 dice, la fe perfecta, dice, Señor, gracias por mi milagro. Gracias. 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 La fe perfecta solo reposa en Dios. ¿Por qué? Porque el que lo dijo, lo hará. Y el que lo prometió, lo cumplirá. La fe perfecta dice, ya veo el resultado final. ¿Ya veo qué? La fe perfecta acumula experiencias. Amados, escuchen. La fe perfecta acumula las experiencias del nivel 1, del nivel 2. Y cuando viene al nivel 3, yo sé por dónde Dios me pasó. Aquí estoy más alto, aquí estoy más propenso a ver la gloria de Dios. Entonces yo tengo una pregunta. ¿Alguien aquí tiene experiencias acumuladas de cuando Dios lo sanó, de cuando Dios lo prosperó, de cuando Dios hizo algo que no había nada por hacer y Dios apareció y Dios dice, tienes experiencias? La fe perfecta creció, acumuló experiencias vividas para luego exaltarlo a Él por su maravilloso poder. Amados, ¿cuál es el mensaje de hoy? Entonces dime, si Él quiere honrar el nivel de fe que tienes, ¿en qué etapa estás? Silencio en el mar de Galilea. Él va a honrar tu fe en la etapa 1, en la etapa 2 o en la etapa 3. Entonces cada uno, antes de que nos vamos para la casa, va a considerar los resultados favorables, lo que ha recibido cuando comenzó la vida cristiana. Y fuiste creciendo. Y fue creciendo la fe en ti. Pero que eso nos motive. Que hay un lugar ilimitado. Esa etapa 3, donde no hay fronteras, no hay enemigo que pueda prevalecer. Porque cuando usted ve y lee los salmos de David, cuando usted ve la vida de Pedro, usted ve una vida ascendente, no descendente. El que logre llegar a una fe, etapa 3,
Dese por bien servido que usted tiene una fe inquebrantable. Y que aunque todo se cierre, el Dios que ha estado contigo va a aparecer en el momento menos esperado, pero nosotros vamos a esperar confiados. ¿Vamos a esperar qué? Confiados. ¿Vamos a esperar qué? Confiados. Entonces, pastor, si yo estoy creyendo por un milagro, ¿tengo que pasar por las 3 etapas? No. No, porque Dios se mueve de acuerdo a la persona, de acuerdo al propósito, de acuerdo a su voluntad. Pero si nosotros, ya lo que nosotros necesitamos del cielo, sí vamos a pedirle, Espíritu Santo, ayúdanos a crecer. Porque en el nivel 3, el individuo, el cristiano, el creyente, el líder, el servidor, tiene la plena certeza que Dios se moverá con rapidez, con efectividad. Amados, Dios quiere honrar tu fe. Dios quiere honrar tu fe. Diga al que está a su lado, Dios quiere honrar tu fe. Mientras alguien que ya está adulto quiere conseguir casa, tal vez un joven no está pensando en casa, pero sí está pensando en lograr el título universitario. Tal vez alguien puede estar creyendo poder tener un liderazgo estable, que se mueva según la palabra. El justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, de gloria en gloria, de poder en poder, de avance en avance, de conquista en conquista. Entonces, amados, si en el ejército ellos empiezan a ganar medallas, dime espiritualmente cuántas medallas tienes. Y usted ve, empieza a ver medallas aquí, medallas aquí, medallas arriba, medallas abajo. Señor, si yo sacase a uno y nos mostraras qué medallas tiene, pastor, no se atreva a sacarme. Porque a fuerza de lidia respiro. Amados, cierto que es triste tener fe solamente para vivir. A ver los logros. Escúcheme. La medalla más alta que le dieron a Jesús, ¿sabe cuál es? Cuando pasó todo este proceso, una señora medalla que decía: un nombre sobre todo nombre. ¿Usted cree que Jesús regresó igual como bajó? Valió la pena. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra, y Él tiene la autoridad de decirnos a cada uno de nosotros: síganme, porque yo soy el autor y consumador de la fe, el que maneja los niveles. ¡Nos vamos! A ver tus conquistas. Y hay gente que ya tiene medallas
pero se descuidaron y las medallas están mohosas, porque las tienen guardadas. Y le voy a decir algo: vaya y sácalas, para que cuando el diablo venga a decir: tranquilo, diablo, estaba perdiendo porque guardé todas las medallas en el nivel 1, tal vez alcancé el nivel 2 y tal vez me dejé condenar y me devolví. Vaya, desempolve las medallas, póngaselas y mañana salga. Es que se cree mucha. Papito, vea, es que me recordaron que yo no soy cola, soy cabeza. No estoy abajo, estoy arriba. Y eso me va a recordar que el que estuvo conmigo para lograr esas medallas me va a llevar al nivel 3, a lo indecible, a lo sobrenatural. Ay. Oye, ustedes están aquí. Dios no quiere que tú vivas de glorias pasadas. Él quiere que vivas de la gloria presente. Y termino con esto, porque hay una promesa: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y cuando necesite un milagro, Señor, yo necesito saber, estoy en etapa 1, 2 o 3. Si estoy en la 3, gracias porque estuviste conmigo en la etapa 1. Gracias porque estuviste conmigo en la etapa 2. Y muchísimas gracias porque estás conmigo en la etapa 3. Y escúcheme, en la etapa 3 sucede algo sobrenatural. ¿Cuántos quieren saber? Y es lo que Dios le dijo a Salomón: pide lo que quieras. Entre tú y yo ya no hay reservas. Entre tú y yo ya no hay límites. Pide lo que quieras que yo te dé. ¿Cuántos quieren que Dios le dijera: pide lo que quieras? Pero ¿usted cree que eso puede oír el que está en el nivel 1? Porque el que está en el nivel 1, ¿qué dice? Yo sé que Él puede, pero esta llaga enconada, pero este sapo estripado. ¿Será que Él sí se acuerda de mí? ¿Qué dice el de la etapa 2? Yo sé que Él puede y lo hará por mí. ¿Y qué dice el nivel 3 en la etapa 3? Ya está hecho. Yo sé que Él puede, Él quiere y ya está hecho. Y luego, como Él se agrada de una persona que está en ese nivel, que tiene acceso a lo sobrenatural, hijo, imagine que usted abriera los ojos mañana y el mismo que abra los ojos: hijo, estoy enamorado de ti, ¿qué quieres que haga por ti hoy? Porque cuando el hijo se maneja bien y uno tiene que salir, primero el niño dice: papá, va, se demora, ¿para dónde va? Voy a ir a hacer una vuelta, ¿me trae un bombón? Está pidiendo. Pero cuando el niño se maneja bien y el niño agrada a papá, voy para la tienda, ¿qué quieres que te traiga? ¿Qué quieres que te traiga? Pide. Yo lo veo y no sé si déjame llevar de la cara que tiene. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Judas 20. Pero vosotros, amados hermanos, edificaos sobre vuestra santísima, sobre la perfecta fe. Y escúcheme, Santiago lo escribió, Judas lo escribió finalizando el proceso. Es otra historia. Cuando ya hemos sido procesados, donde ya hemos crecido, donde ya aprendemos a pelear,
donde no nos dejamos llevar como niños fluctuantes de cualquier ideología. Cierre sus ojos. Y mientras usted piensa en Mateo 9, verso 1 y 2, ya se lo había mencionado. 4 que cargaron un paralítico para llevarlo hasta donde Jesús estaba. Y en el verso 2 dice: al ver Jesús la fe de ellos. Padre, yo declaro en esta noche que tus ojos que rodean toda la tierra, coloca tu mirada en este lugar. Mira por donde está pasando cada uno. Sé que hay momentos muy difíciles donde no sabemos qué hacer ni cómo actuar, pero a través de esta palabra nos das el recurso, porque la fe es para vencer el mundo. Y en esta noche tú honras la fe de aquellos que creen en ti. Mira el nivel de fe de cada uno. Y si hay alguien que está viviendo un mal momento y está en el nivel 1, que piense en los beneficios si estuviera en el nivel 2 o estuviera en el nivel 3. El deseo tuyo es que nadie se quede enano. Que en esta vida hay que crecer, no decrecer. Hay que avanzar, no retroceder. Yo me pongo de acuerdo y te pido que mire la necesidad de cada uno de ellos. Mira las mías también. Que muchas veces, aunque queremos hacer las cosas bien, no salen como queremos. Y muchas veces no son estorbos por causa de pecado, sino que muchas veces el estorbo es de los que nos rodean por no hacer lo que tienen que hacer, porque hacen lo que no deberían de hacer y dejan de hacer lo que deberían de hacer, y eso nos crea cargas, eso nos quiere detener, eso nos hace cuestionar dónde está Dios, por qué permitiste eso. Pero tú vienes a confortar nuestro corazón, como me lo enseñaste a mí días atrás, en uno de los momentos difíciles, haciéndote preguntas, cuestionando muchas cosas. Pero tú me dijiste: tranquilo, algún día tú me tienes que dar la cara a mí. Y aquellos que en este momento están haciendo que tu corazón se cargue, se turbe y se confunda, también esa persona me tiene que dar la cara a mí. El del juicio soy yo, no tú. Solamente sigue adelante. Asegúrate de obedecerme, de seguir adelante. Tu posición no es fácil, pero no es imposible. Fíate de Jehová, fíate de mí de todo tu corazón, y yo me encargo de lo demás. Y con esta palabra, Señor, no me queda más de otra que seguir adelante. Y yo motivo a cada uno de mis hermanos que no importa por dónde estén pasando, aquí lo único que hay que hacer es subir a una etapa más alta de la fe, y que esa fe tú la honrarás, porque al justo tú lo cubres, al justo tú lo proteges, al justo
tú lo levantas. Al justo tú le ayudas. ¿Cuánto me ayudó eso? Para yo poder seguir adelante. Y aunque los momentos difíciles siguen viniendo, aunque uno piensa por momentos que la tormenta ya cesó y vuelve y llega, pero he tenido que mirar mi nivel de fe, porque yo lo único que quiero es que tú me permitas seguir siendo un canal de bendición para este pueblo. Y que aunque sean muchas las tormentas, que aunque sean muchos los desafíos, que aunque sean muchos los enemigos, Señor, ya hay un sueño establecido. Y ese sueño hay que seguirlo, ese sueño hay que conquistarlo, y ese sueño hay que establecerlo. Porque tú le diste un sueño a Noé. Y llegó un momento en la vida de Noé que su propia familia lo abandonó. Y la familia se alejó de él por un tiempo. Tal vez él se sintió solo, pensando en lo natural, como mi propia familia me deja. Pero como Noé era un hombre de fe, los que se fueron regresaron. Pero regresaron para ayudarle a Noé a concluir lo del arca. En esa posición estoy. Señor, ayúdame a mantener mi corazón, que yo siga creyendo, que si muchos no quieren, Señor, seguir trabajando por los que sí quieren, por los que quieren crecer, por los que quieren avanzar, por los que quieren conquistar, por los que quieren arrebatar, por los que quieren subir a ese nuevo nivel de gloria. Señor, mira a cada uno en su nivel, cada uno en su reto, cada uno en su desafío. Que no tengan en poco esta palabra, que la crean, que la mediten, que la pongan por obra, porque sé que hay una promesa. El que ha de venir vendrá. Y como dice la palabra, cuando tú vengas, ¿hallarás fe en la tierra? Yo creo que sí. Los que lograron subir a la etapa 3, lo sobrenatural, esperando tu venida, preparados, no con miedo al infierno, sino deseosos de estar contigo en gloria. Padre, diga conmigo, yo recibo esa palabra. Diga, yo recibo esa palabra. Y ayúdame, Espíritu Santo, a ponerla por obra en el nombre de Jesús. Y usted dice, ¿será que usted le puede dar un aplauso al Señor? Y dígale que está a su lado, sé proporcional al milagro que necesitas para saber la fe que requieres. Amén.